Lo anticipábamos hace un rato, está con nosotros el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Savione. Bienvenido, ministro. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Al contrario. La primera pregunta no va a ser la misma de siempre. Por lo menos una la vamos a cambiar. Hace poco tiempo escuchábamos desde Nación anunciar el recorte en las provincias. Pasó, ¿cuánto? Casi 2 meses de ese anuncio, 1 mes y medio. ¿Cómo están los números en la provincia? ¿Cómo está los fondos que Nación está enviando a la provincia de Santa Fe? ¿Existió un recorte de lo que estaba presupuestado hasta el momento? Primero suelo decir que es un error o es muy porteño hablar de las provincias. Existe la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Jujuy. La verdad que la realidad de cada provincia es bastante heterogénea. Unitario federal. Entonces creo que es un error englobar a las provincias como un todo porque no lo somos, de hecho, ¿no? Ahora bien, dentro de los recursos nacionales que llegan a las jurisdicciones provinciales, tenemos aquellos que vienen de forma automática, fijado por Ley Nacional de Coparticipación, ley de coparticipación a la cual las provincias adherimos, a su vez, oportunamente. Son leyes que tienen décadas y en donde no puede haber ajuste alguno por parte de la autoridad de turno, porque está establecido en normas de distribución ya fijadas. Y después está el bloque de transferencias de carácter discrecional. Bueno, ahí en la provincia de Santa Fe hace largos años que la vemos pasar. Digamos, en Santa Fe no recibimos transferencias ni corrientes ni de capital de carácter discrecional por parte del Gobierno Nacional. El año pasado, para tener una idea, de los casi 20.000 millones de inversión pública que hizo la provincia, tan solo 590 millones, algo menos de 600 millones de pesos, es decir, el 3% de nuestra inversión pública fue financiada con transferencias discrecionales de capital del gobierno. Repítalo, por favor, porque nunca pensé que era tan abismal la diferencia. 19.441 millones de pesos de inversión pública ejecutado por el gobierno de la provincia. El 3% de eso, algo menos de 600 millones de pesos, es lo que financiamos con transferencias del gobierno nacional. Discrecional. Discrecionales. Digo, esta realidad no es homogénea a lo largo del país. Hay provincias que no pueden llevar adelante su plan de inversión pública si no es con transferencias discrecionales de capital del gobierno nacional. En Santa Fe lo financiamos fundamentalmente con ahorro corriente, es decir, la diferencia entre los recursos habituales tributarios de la provincia más la coparticipación automática y el gasto corriente. O sea, ese ahorro corriente es lo que nos permitió financiar la inversión pública, más los recursos de capital, por ejemplo, Fondos Ojero, que es un recurso que está directamente asociado a un gasto de capital, más el financiamiento. Pero financiamiento que tomamos los santafesinos. En definitiva, toda la obra pública de la provincia la pagamos los santafesinos con recursos propios, con lo cual, en un escenario en donde se anuncian por los medios recortes de este tipo de gastos por parte del gobierno nacional, Santa Fe estaría al margen de eso porque no viene recibiendo hace tiempo largo ya ese tipo de recursos. Pero dentro del presupuesto nacional hay un fondo que está destinado para la provincia de Santa Fe, para la provincia de Buenos Aires. Dos cosas. Primero, vuelvo, lo que es de carácter automático, eso no está sujeto a una eso es decisión. ley. Digamos, Ley, lo otro son listo. las obras públicas nacionales. Sí. ¿No están en presupuesto nacional? Sí, ejecutadas en el territorio de la provincia, no que llegan al gobierno provincial o a un municipio común, sino que son, por ejemplo, la autovía de la Ruta 34. Sí. La ejecuta el gobierno nacional directamente, contrata él a las empresas contratistas, ¿no? En este presupuesto 2018 en el que está corriendo, el presupuesto para ese universo de obras, que son más o menos 80, 90 obras que están presupuestadas, es de 5.590 millones de pesos. Uno se puede meter en la página web del Ministerio de Hacienda de Nación y ver el día a día de cómo se van ejecutando. En el primer cuatrimestre de este año, la ejecución fue de 582 millones de pesos. Es decir, en un tercio del año, un cuatrimestre, se ejecutó el 10%. Claro, la progresión es 1.800. Claro, si uno lo proyectara con este mismo nivel de ejecución, tendríamos un 30% de lo que dice el presupuesto. O si lo queremos ver de otro modo, un 70% de ajuste. Claro. En la obra pública nacional ejecutada en Santa Fe, que reitero, no afecta a las arcas provinciales, pero afecta al día a día de los santafesinos, que son obras que no las vemos. Y la provincia no va a poder acompañar ese recorte o aportar en ese recorte de la Nación para que la obra termine. Es imposible que absorbamos con recursos provinciales la ejecución de obras nacionales. Nosotros no podemos, ya tenemos una experiencia que todavía hoy, año 2018, estamos esperando que Nación nos devuelva La 19. la autovía 19. Claro. O sea que
el puente va a quedar con los pilotes nomás durante un largo tiempo, en el caso de que esté un puente ejecutándose con fondos nacionales. A ver, lo que nosotros vemos Los es que... vecinos van a ver los pilotes durante 20 años. Lo contaba días atrás en Rafaela, ¿no? La autovía 19 está ejecutando, la autovía de la Ruta 34, Ruta Nacional 34, tiene hoy un tramo en ejecución entre Rafaela y Angélica, quizás un poco más también para el lado de Sunchales, ¿no? Pero contaba Rafaela que la obra pública nacional que más ejecución tuvo en lo que va del 2018 es la autovía de la Ruta 34, y los de Rafaela me decían, pero ¿cómo si está casi parada? Entonces, la obra que más avanza en el presupuesto nacional en nuestra provincia es la obra que los lugareños te dicen, sí, pero esta obra se está ejecutando muy poco. No es una buena señal. ¿Y cómo salen a aclarar que no la gente entiende esto? No son, cuando le preguntan a ustedes, porque digamos son los más en cercanía, son los funcionarios. En la confusión le deben echar la culpa a ustedes. ¿Cómo lo aclaran ustedes? Lo aclaran, pero termínenla ustedes si pueden. Frente a ese, termínenla ustedes, no, la respuesta me imagino que deben tener eso, tiene razón, Héctor, deben tener constantemente esas... Vuelvo, nosotros no podemos asumir los santafesinos, no el gobierno de la provincia, el conjunto de la población santafesina no puede toda la vida vivir asumiendo incumplimientos del nivel de gobierno, en este caso nacional, ¿no? No tenemos los recursos, la verdad pero tenemos muchas obras que priorizamos para la provincia. Se entiende desde el punto de vista de ponerlo en práctica, pero quiero interpretar o por lo menos desprender de lo que pregunta Héctor, es que deben tener constantes preguntas, deben tener constantes consultas de parte de presidentes comunales, intendentes y también sociedad civil, vecinos, diciéndole, ¿por qué esta obra no se termina? El primero que se come los insultos es el intendente o el presidente comunal, los concejales. Después vienen los funcionarios provinciales. O sea, no llega nunca a la nación. No. ¿Cómo hacen para explicar ustedes? No, es la nación. Y explicándolo, digamos, nuestro deber es contar la realidad y reclamar ante las autoridades nacionales para que eso cambie. Los hechos nos están demostrando de que no se logra que tal cosa suceda, ¿no? El ritmo de ejecución de obras del gobierno nacional en la provincia de Santa Fe es muy bajo. ¿Y el ritmo de la ejecución de obras públicas con fondos provinciales en la provincia de Santa Fe está parado? ¿Están paradas las licitaciones? No, muy por el contrario. Nosotros, nuestro gobernador, el Lifchi, en su campaña ya por el 2015, lo planteó claramente como uno de los desafíos para su gestión de gobierno, fortalecer fuertemente el proceso de inversión pública. El año pasado, ejercicio cerrado, 2017, Santa Fe alcanzó el nivel de inversión pública más alto en lo que va del siglo XXI, del año 2000 para acá. Obviamente, en una economía inflacionaria no podemos hablar que el nivel más alto en pesos, porque la verdad que obviamente con inflación todos los años sube el monto, pero no. Relacionando el monto invertido con el Producto Bruto Geográfico de la provincia, una variable bien objetiva de comparación. Nunca tuvimos un nivel de inversión pública del 2000 para acá tan alto como en el año 2017. Más o menos en pesos triplicamos la inversión del 2015. En 2 años multiplicamos por 3 la inversión en pesos. Saquémosle el efecto inflacionario, aún así tenemos un fuerte crecimiento. Hoy no hay localidad de la provincia que uno visite en donde no haya al menos una obra pública provincial en ejecución, ya sea encarada en forma directa por la provincia, contratada por la provincia, o con un convenio mediante de obra delegada donde los recursos de la provincia se otorgan a favor del municipio, de la comuna, para que ésta lo ejecute. Eso se observa en lo que va este año, porque digo, si lo traemos un poco más acá, no tengo el dato todavía cerrado de mayo, tengo cerrado hasta abril, la obra pública creció el 62% contra el primer cuatrimestre de 2017, que había sido, como les decía anteriormente, récord, con lo cual, en una economía que viene teniendo una inflación interanual del orden del 25%, crecer el 62 significa que hay un fuerte crecimiento real de este año en relación al año pasado, que fue récord histórico. Lo que dice el ministro se ve evidenciado después en los números de la industria santafesina. No sé si pudo ver el informe, creo que mañana lo van a publicar, el informe de la Federación Industrial de... Sí, hoy lo hicieron circular, de Santa Fe, sí, estaban circulándolo, creo que mañana es la conferencia y se publica oficialmente. Yo le quiero mostrar un cuadrito, ministro, a ver si usted... ¿En qué grado de prioridad pone esto de lo dificultoso que le está pasando Santa Fe? Y es el desarrollo de cómo vienen cayendo las pequeñas y medianas industrias en Santa Fe.
Está bueno, esta información que van a ver ahora en esta placa es de la Federación de Industria de Santa Fe. Este es el informe que lo empezaron a circular hoy. El título del informe, el título es En la puerta de una nueva recesión. Es el título de los industriales, ¿no? Con datos propios, datos del INDEC, datos que relevan las industrias. Dentro de todas las cosas que cuentan, dice lo que decía el ministro, se ve, por ejemplo, ¿qué es lo único que está creciendo? Los rubros que demandan la obra pública. Entonces, uno ve que crece el acero, los laminados de acero, ve que crece el cemento, toda la industria vinculada a la obra pública es lo único que está creciendo y está funcionando bien y es lo que lleva el número a que no sea rojo y se caiga a pedazos. Cuando uno mira la industria láctea también, eso es un detalle interesante, ver el presente de Sancor y ver que la industria láctea está creciendo, eso es otro dato interesante. El resto de la industria, todo para atrás, todo para atrás, en donde en el punteo del informe, cuando tengamos el cuadro lo vemos, pero en el punteo del informe, todo lo que venimos charlando acá en el programa, venimos contando de las turbulencias macroeconómicas, los altos costos financieros, el valor del dólar, cómo está dolarizado los insumos, cómo repercute esto sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que no tienen forma de trasladar estos insumos, estos aumentos a los costos, no tienen manera. Entonces la manera que tienen es no producir. Pero vamos con algunos datos. Ahora cuando esté el cuadro lo veremos. Este dato es un dato muy interesante respecto de las pequeñas y medianas industrias. Y lo divide la Federación de Industrias en industrias micro, en pequeñas y en medianas. Cuando tomás el total de todas estas industrias, si lo tomás a enero del 2016, que es básicamente cuando arrancó el gobierno nacional, enero del 2016, empezó en diciembre, pero por un mes después, había 6.151 industrias en Santa Fe. Pequeñas y medianas. En toda la provincia. En toda la provincia, 6.151 industrias pequeñas, medianas y microindustrias. Hoy hay 5.650. O sea, se cayó sí, 700, casi un 8, 9% la cantidad. 10%. Cuando te vas a diferenciar entre pequeñas, medianas y microempresas, las microempresas pasaron de 3.600 a 3.150. El sector donde más se cayó. Después cada uno tiene su análisis, su forma y demás. ¿En dónde pone esto el gobierno, ministro? Esto es un semáforo, digo, lo que cuesta volver a abrir una industria, ¿no? Sobre todo este tipo de industria. ¿En qué parte del semáforo, del tablero de mando del gobierno de la provincia está esto que está pasando con las industrias? Fundamentalmente el sector industrial lo que plantea es un doble problema. Por un lado, digamos, la disminución del mercado interno, Sí. Que viene por menor consumo, y por otro lado, por una mayor proporción del consumo existente que es abastecido con importación. Con importación. ¿No? Entonces, por dos vías tenemos elementos que reducen el mercado interno de las industrias locales, que son en su gran mayoría, y mucho más las de pequeño tamaño, proveedoras del mercado interno, Claro. y no proveedoras de la exportación. En las medianas lo puede ver con los tractores, Este es el cuadro. con los tractores, con las cosechadoras y demás. Aumentó el número de ventas en total, pero son todas importadas. Se cayó la venta de producción nacional de una manera tremenda. Y el segundo gran problema tiene que ver con el costo financiero, Ajá. que ya venía siendo un problema antes de la turbulencia financiera, corrida cambiaria, la verdad que cada cual le puso el nombre que quiso, pero que Sí, sí. todos creo que sabemos bien de qué estoy hablando cuando uso cualquiera de estos términos. Digo, previo a eso ya era un problema el elevado costo de financiamiento Totalmente. en la economía argentina. Imaginémonos mucho más agravado ahora con la tasa de interés en el orden del 40% anual. Y eso, perdón, que sobre esto, Héctor, o quiero un poco Dale. más sobre esto. Hay un elemento que es, si todos los santafesinos a pie, los empresarios, los comerciantes, los industriales, todos, pudiésemos retrotraer, dar marcha atrás y volver a pagar las facturas que pagábamos de servicios, tanto de luz, de gas y demás, y volver a pagar las facturas que pagábamos hace 2, 3 años atrás. No se soluciona todo este problema. Digo, no tiene la gente más plata en el bolsillo, aumenta el consumo, a los industriales les vuelve el costo, otra vez entran en la posibilidad de producir a un costo, no están tan asfixiados económicamente. No es una medida simple que podría tomar la provincia de Santa Fe, de subvencionar la tasa de energía para todos, digo, tanto para unos para otros. No es una posibilidad. Yo digo, lo planteo siempre como digo, es una herramienta que está a mano, es una posibilidad, tiene un costo, me imagino. Lo evaluaron, no lo evaluaron.
Creo que lo que quedó claramente demostrado en los últimos 2 meses es que el problema del costo energético, que es el tercer problema, digo, de los que venían enumerando, el costo financiero, la reducción del mercado interno y el costo energético, es un problema de índole estrictamente nacional, del cual las provincias evidentemente no podemos corrernos y somos parte de eso, particularmente aquellas como lo es la provincia de Santa Fe, que tenemos la distribución en manos de una empresa pública. Sí, claro. No todas las provincias lo tienen en manos de empresas públicas y también tienen el mismo problema de los costos energéticos, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que no me quiero correr de la escena, pero ha quedado muy claramente puesto de manifiesto con la discusión legislativa en el Congreso de la Nación que esto no es un problema generado en el ámbito de la provincia de Santa Fe, eso está claro, sino que está generado por una decisión del Gobierno Nacional absolutamente debatible, que no la estoy objetando, creo que se puede discutir mucho sobre el particular, de eliminar subsidios a la prestación de los servicios públicos o reducirlos drásticamente a una velocidad totalmente distinta a la cual la economía argentina estaba en condiciones de absorberlo, ¿no? Porque yo creo que es positivo que todos los actores de la economía sepamos cuánto cuesta producir las cosas, cualquier bien o cualquier servicio, y que discutamos cómo financiamos el costo de prestación, específicamente del servicio energético. Ahora bien, la velocidad por la cual las autoridades nacionales han decidido transitar este camino, evidentemente es incompatible con la capacidad de adaptación que tiene la economía residencial, nuestras tarifas en nuestras respectivas casas y mucho más aún la economía productiva. ¿Y eso no tiene posibilidad el Estado provincial de amortiguarlo? De priorizar y decir, bueno, no gasto en una cosa, gasto en la otra, pongo parte de la plata o no sé, no le pago Camesa y después le pagaré cuando el Estado Nacional me devuelva. Bueno, Corral quiere hacer eso con la EPE, ¿no? Digo, no es una posibilidad de que Por el Estado ejemplo. no lo evalúa. El gobernador no le dijo, a ver, ministro, póngase a hacerme números sobre este tema. Creo que es poco responsable no cumplir con las obligaciones de pago con quienes prestan servicios, en primer lugar, digo, ¿no? Santa Fe, yo lo he destacado en muchas exposiciones públicas, bastante tiempo antes de esta discusión de los últimos meses, cuando planteábamos la discusión sobre la tarifa eléctrica, digo, la verdad que es mucho más fácil tener el precio de la energía más barata pero no pagarla. Había provincias que durante largo tiempo no aumentaban su tarifa eléctrica, pero porque no pagaban la energía que compraban. No le pagaban digamos, la a Camesa, digamos, sí, ¿no? sí. Santa Fe, históricamente, cumplió la factura mensual, creo que llega con esa periodicidad, que Camesa le entrega a EPE. EPE pagó religiosamente como Dios manda, digo, ¿no? Pero Creo se que, le están fundiendo las empresas de Santa Fe. a ver, ¿Qué es más grave? Digo, porque también es una decisión, ¿no? Decir, bueno, se están fundiendo, está hablando de una recesión. esa problemática, Claramente. reitero, no es privativa de Santa Fe y hemos diseñado mecanismos para contener situaciones de conflicto. Pero no alcanzan. Digo, uno ve los informes y dice, se te van cayendo las micro, las medianas, las grandes, se te van cayendo, se caen los trabajos industriales, se cae la producción, la gente no tiene guita para consumir, con lo cual... No es el elemento determinante el costo energético, sin dejar de desconocer que es un componente que agrava el problema sí, coincide, no es lo único, claro. en un mercado interno que se achica y en una economía con un costo De financiero hecho, por la las nubes. Secretaría de Energía dijo que, a pesar del tarifazo, un 96% Garpa. de los clientes De cumplimiento. pagan. 96% con Bueno, una tasa. si no te la cortan. algo. Bueno, claro. Está bien, pero hay una tasa altísima. Salvo a Corral. Corral, ¿cómo toma usted? Disculpa, Perdón, una cosita. En las últimas reuniones del directorio de la Bolsa de Comercio de Rosario plantearon la necesidad de la creación de una banca provincial estatal. ¿Ustedes lo tienen agendado? ¿Se ha pensado eso para morigerar el costo financiero que usted mencionaba hace un rato? ¿Estamos re lejos de esa posibilidad? Dimos el año pasado los primeros pasos en ese sentido, en esa dirección, cuando la legislatura aprobó una iniciativa del Poder Ejecutivo enviada por el gobernador a inicios del año 2017, que es el Fondo de Inversión y Desarrollo de la provincia de Santa Fe, que tiene como cometido principal financiar al sector productivo, específicamente a las pymes. Evidentemente, la configuración de una nueva entidad financiera bajo las regulaciones del Banco Central supone complejidades que no se pueden resolver de un año para el otro incluso, sino que supone un proyecto de largo alcance que desde ya que en una provincia como la nuestra y en circunstancias como la que hoy vimos ayer veía
el anuncio de la gobernadora de provincia de Buenos Aires de una línea de créditos al sector productivo por parte del Banco Provincia, del BAPRO. Y la verdad que de algún modo a uno le genera envidia, porque coyunturas como la que vivimos hoy son aquellas en las cuales es más importante poder tener un acompañamiento del sector financiero con una mirada de sostenimiento de la actividad. Santa Fe, lamentablemente, en la década del 90, no es casualidad que Santa Fe no tenga su banco público. Yo siempre digo... ¿Córdoba tiene su banco público? Hubo una gestión que lo fundió y hubo una gestión que lo vendió. Y hay que contar quiénes fueron los responsables. Raúl Mario Bey. Sí. Ahora, con sus equipos de gobierno. ¿Córdoba tiene su banco público? Córdoba tiene el Bancor, que Provincia es su banco de Buenos público. Aires tiene. BAPRO. Capital Federal tiene. Banco Ciudad. Entre Ríos no. Entre Ríos tiene el Versa, que es un banco privado. El mismo, digamos, con los esquenazos. El mismo equipo, el mismo grupo económico que es propietario también, del ministro, nuevo Banco de y hubo Santa un Fe. gobierno que le renovó ¿Que renovó qué cosa? el contrato con el Banco Provincial, que renovó al Banco de Santa Fe, ya privatizado, que maneje todas las cuentas de la provincia. También, Claro, digo, para contar la historia entera, digo, Sí, porque yo son dos cosas totalmente distintas. Sí, por eso Digamos, ¿no? coincido con todo el análisis que hizo. Uno lo fundió, el otro lo privatizó, y después uno que renovó el convenio. No renovó, pues ahí hay un error. Cuando se vence el convenio que venía atado a la privatización, con el nuevo Banco de Santa Fe de ser agente financiero, el gobierno de Santa Fe en el año 2008 lleva adelante un proceso de licitación para contratar. Como no tenemos un banco propio, porque en la década del 90 los santafesinos nos endeudamos en dólares con el Banco Mundial para venderlo, digo. Sí, tal cual. Podemos profundizar mucho en otro momento sobre el particular. Como no tenemos un banco público, quien nos brinda el servicio de agente financiero y caja obligada, aquel que se encarga de la gestión de cobranza de los tributos, aquel que se encarga de mantener las cuentas sueldo del personal, etcétera, etcétera, tiene que ser una entidad financiera público-privada, pero que le provea un servicio al gobierno de la provincia. Fue un caso inédito. La provincia de Santa Fe, al no tener un banco público, licitó la contratación del servicio de agente financiero y en un proceso competitivo la mejor oferta fue la del nuevo Banco de Santa Fe. Tenía toda la sucursal armada. No, porque además tenía había heredado todo lo que en el sistema público Claro. había invertido, Exactamente, no cabe ninguna duda que Creo que era desde ya Macro que contra el Grupo Esper. partía con un hándicap generado por la historia, pero digo, es un dato nuevo, un dato dado para nosotros que no podíamos manejar. Solo licitamos el macro se había presentado. Bajo ningún punto de vista renovamos la privatización. No. Por ahí se confunde Bueno, de qué se trata pero esto, no es menor el dato de la prestación de Es que, servicios. ¿qué hubiésemos podido hacer, Significa a cambio de eso? recrear una planta de la banca pública. ¿De un año para el otro? No, de un año para el otro no, porque te estás gobernando durante un tiempo, sabés que no te enterás que se te termina Pero la licitación del banco a los 2 días. Hacía... Lo podés ¿cuánto programar. había asumido? Es mucha guita. Una cosa un era año. darlo ahora, Al que han pasado año 2 al años. año de medio. asumir. Lo O sea, licitamos en 2008, se adjudicó en 2009. Pero yo pregunto esto porque estamos hablando únicamente de lo que se puede otorgar si se tendría una banca pública. Hoy el Banco de Santa Fe está manejando comisiones por 2.000 millones de pesos anuales. ¿Me equivoco? ¿En qué sentido comisiones? Comisiones, digamos, justamente del manejo del flujo financiero, económico que tiene Con la provincia. Por la provincia nada más. No solo es agente financiero de la provincia, sino de la mayoría de municipios y Pero comunas. únicamente claro. Y en ese marco lleva adelante una actividad de negocio privado que Pero digo, genera ingresos, digamos, ¿no? estoy equivocado De hecho, si digo yo eso. No tengo, la verdad, me parece un número absolutamente excesivo, digamos, ¿no? No tengo en mente los números de comisiones, no me ¿Seguro? parece... 2.000 millones de pesos le parece de comisiones mucho. al gobierno de la provincia sí, es muchísimo, digamos, no es el número seguro, digamos, ¿no? Es más, la rentabilidad del banco estuvo por debajo de eso, digamos, ¿no? Pero me parece que no corresponde estar discutiendo sobre un banco privado. No soy quien para discutir el balance de una entidad privada, digamos, no me ¿no? meto en el bolsillo del banco privado, sino que, digo, todo lo que es el volumen de manejo de dinero de no solamente de los fondos públicos provinciales, sino también de los municipios. De muchos municipios. Bueno, ustedes saben, digamos, otro dato inédito de lo que hizo Santa Fe cuando licita la prestación del servicio de agente financiero, nosotros entendimos en aquella oportunidad que el banco que tiene a su cargo la prestación de este servicio cuenta con un importante negocio, entre comillas, cautivo, digo, no necesariamente lo es al extremo, pero le brinda oportunidades de desarrollar actividades con fines de lucro, digamos, ¿no? Obviamente tiene una cartera de más de 100.000 trabajadores activos con sus cuentas sueldos en el agente financiero, del mismo modo los pasivos que cobran a través de
de este banco, etcétera. Es la primera provincia que logra, cuando contrata el servicio de agente financiero, que el banco le pague a la provincia un canon. El banco, en este caso el nuevo Banco de Santa Fe, el que ganase, tenía la obligación de pagar un canon que se va actualizando en el tiempo cuanto mayor sea la masa de recursos que ingresa al ¿Y la acción de presupuesto oro provincial. la tiene la provincia? No. ¿No la aceptó? No. Pues se lo habrían ofrecido. No es que no la aceptó. Digamos, no formó parte en su momento del proceso de privatización. No. Cuando se licita y dentro de la negociación, dentro de la oferta, el Banco de Santa Fe, el nuevo Banco de Santa Fe, el grupo Eskenazi, el grupo Petersen, había ofrecido a la provincia en aquel momento en la gestión de Bonfatti una acción de oro dentro de... No tengo conocimiento Eso de eso. no se aceptó. La última, no tenemos más tiempo. No quiero dejar pasar Tenemos que esto. Hace un ratito dijo, lo privatizaron los gobiernos y sus equipos de gobierno. Lo privatizaron, lo vaciaron y lo malvendieron o lo vendieron. No quiero traducirlo mal. Dentro de los equipos de gobierno que lo vaciaron y lo vendieron, ¿está Omar Perotti? Sí, claro, era ministro de Producción en esa gestión de gobierno. Formó parte de una comisión que tuvo a su cargo el seguimiento del proceso de privatización. Gracias por venir, ministro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿No me preguntaste lo de deuda? No, ¿para qué? Ya sabemos la respuesta. ¿Para qué se le había ¿Hay algún avance? ¿Hubo algún avance? No. Ahí está, listo, ahí está la respuesta. Gracias por venir.